Martes 10 de febrero, bienvenidas, bienvenidos a la información. La reforma para reducir la semana laboral a 40 horas comenzará a discutirse este día en comisiones del Senado. Se analizarán los posibles impactos económicos y los beneficios para trabajadoras y trabajadores. La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que continuará el envío de ayuda humanitaria a Cuba. En breve saldrá un segundo embarque con 1.500 toneladas de alimentos y otros insumos. La Fiscalía General de la República ya identificó los restos de 5 de los mineros localizados en una fosa en La Concordia, en Sinaloa. La Suprema Corte de Justicia revoca la sentencia que liberaba a un ex servidor público de Nochixtlán, Oaxaca, por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu. Estados Unidos atacó nuevamente a una embarcación en aguas internacionales del Pacífico. 2 tripulantes perdieron la vida, uno más logró sobrevivir. El mexicano Donovan Carrillo debuta hoy en el patinaje artístico de la justa olímpica de invierno, allá en Italia, Milano Cortina. ¿Cómo están? Buenos días, Elvira Angélica Rivera de esta y otras noticias, hoy a las 6. Guadalupe, muy buenos días, martes 10 de febrero, bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante solo aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo andan en radio? Muy buenos días, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional, las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Estamos disponibles también en todas nuestras redes sociales, ahí las puede ver usted directamente en la pantalla. El código QR que aparece lo puede escanear, les lleva a nuestra página con más información. Hoy iniciamos con la iniciativa para establecer la semana laboral de 40 horas. Inicia el proceso legislativo, la discusión, el análisis para ver si se aprueba y se convierte en una realidad. Y es que mire, este martes se va a discutir en comisiones del Senado el dictamen que plantea recortar las horas laborales de manera gradual. Sabemos que actualmente esta ley establece que sean 48 horas laborales a la semana. Lo que se busca es que vayan bajando 2 horas cada año de aquí hasta el año 2030. En el debate se van a analizar los posibles impactos que tendría esta medida para el sector productivo, así como los beneficios para trabajadoras y trabajadores. María Fernanda Ruiz nos cuenta los puntos más importantes de esta iniciativa. Este martes, en Comisiones Unidas del Senado arrancará la discusión de la reforma para disminuir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas. De acuerdo con el dictamen, a partir del siguiente año, la reducción será de 2 horas. Así se llegará a 46 horas, y así cada año hasta alcanzar las 40 horas a la semana en el 2030. Aunque la propuesta deberá seguir el proceso legislativo, colectivas en pro de los derechos de las y los trabajadores han realizado observaciones. Pensamos que esta iniciativa debería poner al centro la vida digna de las personas trabajadoras, y no solo de ellos, sino también de los niños, niñas y adolescentes y su derecho a vivir en familia. Un solo día de descanso no garantiza el ejercicio de comunidad. De acuerdo con el proyecto que se discutirá, se plantea lo que actualmente se encuentra vigente en la Constitución en el artículo 123, en su fracción cuarta, pero se añade que se debe garantizar el salario íntegro. Pero para las y los activistas es necesario que se establezcan 2 días de descanso. Hoy se vuelve primordial que esos 5 días de trabajo por 2 de descanso queden en la Constitución. Si no queda así, es como traer un paraguas con agujeros. En entrevista con 11 Noticias, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, aseguró que con la propuesta quedan garantizadas las 40 horas. El marco general va a ser las 40 horas y ya también de ahí depende de la flexibilidad que se tenga del arreglo, digamos, del acuerdo que existe entre empleadores y trabajadores, que les permita también incluso de jornadas más bajas. Sobre el tema de las horas extras, en el dictamen se establece que podrían ser de hasta 12 horas a la semana, las cuales podrán distribuirse en 4 horas diarias y se deberán de pagar al doble. Lo que extiende una jornada laboral de 12 horas en un país
donde hay personas que les toma hasta 2 horas transportarse de su hogar al centro de trabajo, eso se traduce en una jornada laboral de hasta 16 horas al día. Debido a que el pago de horas extras es uno de los principales incumplimientos, las y los activistas consideran importante que la Secretaría de Trabajo refuerce las inspecciones. No existen las condiciones materiales en las que los trabajadores puedan negociar con sus patrones en estos momentos las condiciones de trabajo. ¿Cómo vamos a garantizar que estos acuerdos se cumplan bajo el marco de la ley, tanto el actual como el de esta iniciativa, si no hay capacidad de inspección? Para el Frente por las 40 horas, la iniciativa está desprovista de una perspectiva de género, ya que para las mujeres los cuidados extienden la jornada de trabajo y no es remunerado. Si bien se reduce la jornada laboral de forma gradual, a la par se van aumentando las horas extra. La pregunta, y de forma muy concreta, en un ejemplo de una ama de casa que es mamá autónoma, tiene que pasar por los niños a la escuela, esto es tiempo de traslado, tiene que llegar a casa y preparar los alimentos, tiene que limpiar el espacio donde están. ¿En qué momento hacer la tarea con los niños tal vez? ¿En qué momento esta mujer va a poder acceder al descanso? Si dejamos que solo tiene un día para descansar y no 2. Imágenes de Yair Maya, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Y previo a la discusión de esta reforma, Giovanna Bañuelos, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, afirmó que senadores y senadoras no están negados a escuchar otros puntos de vista durante este análisis en el Congreso. Nosotros sí coincidimos, por supuesto, con el contenido de la reforma constitucional y de la ley secundaria, pero estamos abiertos a escuchar las opiniones de todos aquellos que crean que puede enriquecerse esta reforma para que podamos contrastar nuestros puntos de vista. Al respecto, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, reconoció el llamado al diálogo de grupos como el Frente Nacional por las 40 horas, con quienes dijo buscarán un acercamiento. Y vamos a tener acercamiento con ellos, pero no se van al fondo. Son 13.5 millones de personas trabajadoras, hombres y mujeres en México, que tienen en este momento una jornada laboral de más de 40 horas. Hay otro porcentaje, casi 11 millones, que tienen ya 40 horas. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Mire, México va a impulsar la investigación y producción de vacunas. Se va a lograr gracias al convenio que firmó la Secretaría de Salud a través de Birmex con los laboratorios Liomont y Moderna. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este acuerdo que permitirá a investigadores mexicanos y mexicanas desarrollar biológicos para combatir el COVID y otros padecimientos. Quizá lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas para poder desarrollar otras vacunas que nos interesan en nuestro país. Por ejemplo, la vacuna del dengue o incluso vacuna contra el cáncer. Aseguró que el acuerdo entre Birmex y las firmas internacionales se acerca al objetivo de convertir a nuestro país en una potencia científica en medicina y diversas áreas del conocimiento. Y justo hablando de vacunas, el sarampión sigue entre nosotros. Hay que vacunarnos, quienes ya lo saben, menores de edad hasta los 49 años. La campaña en distintos puntos del país. Hablemos del caso particular de la Ciudad de México, 321 puntos fijos, semifijos y móviles distribuidos en las zonas de mayor afluencia. Por ejemplo, hay puestos de vacunación en la estación Xochimilco del tren ligero, así como en el mercado de plantas. Es muy conocido, hay que preguntar dónde se encuentra si no saben. También hay en el centro de Tlalpan, también en el Metrobús La Joya, el mercado de San Pedro Atocpan, el Milpalta. La vacunación contra el sarampión también se ofrece en estaciones del metro como Tacubaya, Aculco, Copilco, Observatorio y Taxqueña, entre otras estaciones. También métase a la página del metro, ahí viene la información, y en nuestras redes sociales. Los puntos de vacunación precisos, si quiere conocerlos todos, https://salud.cdmx.gov.mx. Ahí puede consultar el módulo de vacunación que le quede más cercano a su domicilio. Y reiteramos, quienes tienen que aplicarse la vacuna contra el sarampión, niñas y niños de 6 meses. Con la dosis 0, mientras que niños y niños de 12 a 18 meses tienen que completar su esquema de primera y segunda dosis.
Las personas de 50 años y más no deben aplicarse el biológico y las mujeres embarazadas no se pueden vacunar. Incluso nos han dicho las autoridades de salud, si no se acuerdan si recibieron la vacuna, hay que aplicársela. Vamos a cambiar nuevamente de tema. Mire, le hemos venido actualizando cómo es que en Cuba se está agravando la situación por la falta de combustibles debido principalmente al bloqueo de Estados Unidos. De hecho, miren, el gobierno cubano ya informó que a partir del día de ayer se quedaba sin combustible para aviones directamente que operaban en la isla. Ante ello, pues en nuestro país anunció que va a continuar apoyando al pueblo de Cuba con el envío de ayuda humanitaria que incluye alimentos y artículos de higiene personal, entre otros insumos. Esto es muy importante porque mientras se destraba con Estados Unidos la posibilidad de mandar petróleo a la isla, México está viendo otras maneras de hacer llegar esta ayuda. Por lo pronto ya se tiene en puerto un segundo embarque para Cuba, 1.500 toneladas. Más detalles. México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba mientras continúa el diálogo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a nuestro país en caso de reanudar el suministro de petróleo a la isla. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto luego de que ayer se enviaron más de 800 toneladas de víveres a Cuba, principalmente alimentos y artículos de higiene, y aún falta hacer una segunda entrega de 1.500 toneladas. Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado. En su conferencia matutina, la mandataria calificó como injusta esta medida arancelaria e hizo un llamado a la administración de Donald Trump para apoyar a la ciudadanía cubana. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Y es que mire, de acuerdo con la directora nacional de Educación Especial, Beatriz Roque, el bloqueo que el gobierno estadounidense impone sobre Cuba desde hace más de 60 años amenaza y recrudece la vida cotidiana de miles de personas, principalmente de niñas y niños que viven con discapacidad. En entrevista con el periódico Granma de Cuba, refirió que, por ejemplo, para atender a las infancias con discapacidad motora, necesitan adquirir cerca de 540 sillas de ruedas eléctricas. Además, se reporta una gran cantidad de casos infantiles con parálisis cerebral, distrofia muscular progresiva o discapacidad visual, una situación que se ha agravado por la falta de medicamentos importados desde otros países. También destacó que el bloqueo ha afectado directamente a las 331 escuelas de enseñanza especial en Cuba, limitadas por el acceso a insumos y medicamentos esenciales. Como le hemos venido informando, esta crisis humanitaria se ha agravado por la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a naciones extranjeras que vendan o suministren petróleo a la isla. En consecuencia, la gasolina es limitada, el servicio de transporte ha tenido que suspender operaciones, causando así que cientos de niñas y niños en todo el país falten a clases, solo por poner un ejemplo. El gobierno de Cuba informó a las aerolíneas también que operan en ese país que el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes. Estamos de regreso en México. Las becas para alumnas y alumnos de escuelas públicas crecieron en más de 200%. Esto fue en 7 años. Pasaron de 7.200.000 estudiantes beneficiados en 2019 a 22.8 millones este año, con un presupuesto total de más de 140.000 millones de pesos. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio detalles
de cómo parte de la beca Rita Cetina se dará un apoyo adicional único de 2.500 pesos. Este será anual y servirá para uniformes y útiles para estudiantes de primaria. Además, se busca beneficiar a más de 8 millones de alumnas y alumnos. Por otra parte, la Secretaría del Bienestar ya informó que del 16 al 22 de febrero se van a abrir los módulos de inscripción para personas adultas mayores, 16 al 22 de febrero. Esto es para las personas que quieran recibir la pensión del bienestar, así como para mujeres de más de 60 años. A partir del lunes estarán los módulos disponibles. Si los quieren ubicar, saber cuál es el más cercano a su domicilio para iniciar este trámite de registro, pueden consultar la página de internet de la Secretaría del Bienestar. ¿Qué están pidiendo como requisitos? Es muy importante siempre tenerlos a la mano, incluso tener copias ya de manera permanente para no estar buscando. En pantalla y le contamos: identificación oficial vigente, CURP certificada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. Para recibir toda la información, el lunes inicia este registro. Bueno, vámonos con otros temas. Mire, en todo el país está surgiendo una nueva forma de construir comunidad y autonomía para las mujeres, incluso lo que tiene que ver con la erradicación de la violencia. Así es, estamos hablando de los centros Libre. Es un proyecto que ya tiene presencia, por ejemplo, en el Estado de México, y uno de los puntos clave se encuentra en el municipio de Aculco. Son centros no convencionales, no se imparten talleres convencionales. Ahí se mezcla desde el cuidado de la salud, pasa por el deporte, incluso el rescate de lenguas que se creían perdidas en esa región. Pero, ¿qué hay detrás de un modelo como este? Y sobre todo, ¿qué significa realmente el nombre que llevan estos centros Libre? María Fernanda Ruiz nos cuenta más detalles. El Centro Libre de Aculco es uno de los 37 en el Estado de México. Es una estrategia impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal. A nivel nacional, hay 678 centros Libre. Libre por las siglas Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación. Libres son lugares especializados con perspectiva de derechos humanos, donde se brinda atención y prevención de la violencia hacia las mujeres. Contamos en estos espacios con trabajo social, con atención jurídica y orientación psicológica. Solicitan mucho lo que es la atención psicológica, aunado a la atención jurídica, porque pues sí requieren mucho lo que es el apoyo y el acompañamiento para las pensiones alimenticias, para los divorcios. Perla llegó en octubre del año pasado, tras haber vivido un acto de violencia. Encontró un lugar seguro y una nueva oportunidad. Un día que yo iba para mi trabajo me secuestraron y cuando empezamos a pedir ayuda para las demandas y demás, me dijeron que tenía que ir a fuerzas a terapia psicológica y fue cuando me enteré del centro. La verdad a mí me han ayudado mucho desde que entré y pues he visto a demasiadas mujeres venir aquí a sus clases. Más que nada está bien que sigan expandiéndose. Los centros Libre están enfocados a fortalecer la autonomía de las mujeres, por lo que se ofrecen clases según sus necesidades. En Aculco hay zumba, clases de lengua otomí mazahua, primeros auxilios, cocina, bordado e incluso se comparten saberes tradicionales. Para Yolanda, quien toma varias clases, este centro es su refugio. Para mí en lo personal fue algo donde yo encontré ese refugio, ¿no? Tanto de amistad como de esparcimiento y como de ayuda para uno mismo, ¿no? Vendiendo las cosas que nos hacemos. Y esto me empoderó, me enseñó a que a la edad que nosotros tenemos podemos hacer todavía muchas cosas, todavía muchísimo, y que todavía decimos, es que no puedo. Y no decía la maestra, es que sí puede. Y yo misma me digo, ay, ¿a poco yo hice esto, no? O sea, me admiro de lo que yo hago después de que no sabía ni agarrar una aguja. Entonces, lo que hago me encanta, me fascina. Imágenes de Miguel Escobar y Daniel Pérez, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. El frío ha cedido un poco en los últimos días. En este momento, 9 grados centígrados en la Ciudad de México. Les compartimos el estado del tiempo para las próximas horas.
Este martes, la presencia de un sistema de circulación anticiclónica generará, por segundo día consecutivo, temperaturas de agradables a muy calurosas por la tarde y en buena parte del país. Este sistema producirá cielos despejados y con poco viento. Sin embargo, en el Valle de México, esta condición también evitará la dispersión de contaminantes, por lo que no se descarta la presencia de una contingencia ambiental por ozono a lo largo de la semana. Para que se mantengan atentos, en la zona noreste y norte, sin embargo, otros sistemas propiciarán la entrada de humedad del lado del Pacífico, de modo que se esperan lluvias y chubascos en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. En cuanto al frío, en el país se esperan bajas temperaturas por las mañanas y noches, pero en las serranías del noreste se prevé caída de aguanieve. Durante la noche de este martes, se espera asimismo que se aproxime un nuevo frente frío al norte de Baja California. 11 Noticias. A las 6:27 en la hora del centro, toma en cuenta las siguientes consideraciones importantes. Servicios de emergencia están laborando sobre Calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de calle Lirio, muy cerca a esto de Anillo Periférico. Tome nota porque por movilizaciones sociales, la línea 2 del Metrobús no cuentan con servicio de Tacubaya Parque Lira Antonio Maceo. En tanto, mire, Tepalcates de la Salle opera con normalidad. Le invitamos también a que conduzca con cuidado. Por obras está cerrada la circulación en el eje 2 norte a la altura de la avenida Insurgentes. Evite la zona transitando por circuito interior. Y tome precauciones porque se registra neblina a lo largo del tramo de las autopistas Las Varas, Puerto Vallarta. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos. Seis con 30 de la mañana, seguimos a las 6. Y mire, legisladores y legisladoras del Congreso de Chiapas presentaron ante la Cámara de Diputadas y Diputados a nivel federal una iniciativa de reforma para dotar de armas de uso exclusivo del Ejército a las policías estatales de todo el país. Muchos de los grupos delincuenciales tienen mejor armamento que la policía estatal. La necesidad de poder reformar esta ley federal de armas de fuego y explosivos para dotar de mejor armamento, con este armamento que es exclusivo del Ejército, de la Fuerza Armada Permanente, es de poder contrarrestar y poder de dotar de seguridad a nuestros policías estatales, de que puedan contrarrestar con mayor fuerza y precisión estos grupos armados y, por supuesto, beneficiar a las y a los mexicanos con salvaguardando la seguridad. Afirmaron que esta reforma es parte del eje principal para garantizar la paz en todo el territorio nacional. De que esa paz que también se está abordando en sus causas también sea pues a través de pues dotando de esta mejor armamento para las policías estatales de todos los gobiernos en todos los estados aquí en México. El objetivo es tener mayores resultados y llevar la seguridad y la paz a todo el país. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Monreal, resaltó la importancia de que esta iniciativa sea aprobada con el objetivo de dar mejores herramientas de trabajo a nuestros policías. Cabe en la necesidad de atender la lógica de los delincuentes, porque a diario se enfrentan las policías estatales con delincuentes que tienen armamento más sofisticado que el de las policías estatales. Y ellos reciben ilegalmente capacitación en los campos o en los centros de adiestramiento ilegal. No creo que sean más eficaces que nuestro ejército para que capaciten y preparen a las policías estatales. Llegó el momento de debatirlo. Esta iniciativa ya fue aprobada por unanimidad en Chiapas. Ahora buscan que se aplique a nivel nacional. En otros temas, la Fiscalía General de la República confirmó que ya fueron identificados los restos de 5 de los 10 mineros de la Concordia en Sinaloa. Se trata de José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez y Jesús Antonio de la O. El hallazgo fue en una segunda fosa clandestina ahí en el municipio de Concordia.
Bueno, pues sobre este mismo asunto, la FGR también informó que continúa la indagatoria para esclarecer estos hechos en los que estarían involucrados 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver. Pero exactamente, ¿quiénes son los 10 mineros que desaparecieron el pasado mes de enero en Sinaloa? Les contamos más en los perfiles, en la nota que preparó mi compañero Salvador Martínez. Los 10 empleados de la minera canadiense Vizsla Silver, que fueron privados de la libertad, se desempeñaban como ingenieros y personal técnico. 5 son originarios de Sonora, 2 de Zacatecas, 2 de Chihuahua y 1 de Guerrero. José Ángel Hernández Vélez, zacatecano de 38 años, recibió un reconocimiento de Servicios Mineros de México por su entrega, responsabilidad y compromiso. Llegó a Sinaloa porque la oferta laboral era buena y los ingresos económicos le ayudarían a conseguir su estabilidad económica y formar una familia. Ignacio Aurelio Salazar Flores tenía 40 años y también era de Zacatecas. Estudió Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de ese estado. José Manuel Castañeda Hernández nació en Tasco, Guerrero, hace 43 años. Sus amigos lo recuerdan como un exalumno y amigo excepcional, así como un profesionista comprometido. José Antonio Jiménez Nevares tenía 34 años y era coordinador operativo de seguridad de la mina. Era conocido como un gran profesional. Jesús Antonio de la O. Valdés, de 36 años, estudió en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gustaba de hacer ejercicio, era supervisor de medio ambiente, además era músico miembro de la banda Argot Chihuahua. Las autoridades aún continúan en la búsqueda de Francisco Antonio Esparza, de 65 años. Su esposa e hijos lo identifican como una persona que brinda seguridad y cariño. Saúl Alberto Ochoa Pérez tiene 39 años y es originario de la comunidad de Lázaro Cárdenas, en Meoqui, Chihuahua. Debido a su trabajo en la mina siempre usa camisa, chaleco, zapatos de trabajo y pantalón tipo cargo. Miguel Tapia Rayón, con 56 años, dejó su hogar a principios de año para trabajar en la mina en Sinaloa. La empresa de seguridad Centauro lo envió a Concordia para cuidar las inmediaciones. Javier Emilio Valdés Valenzuela, de 40 años, trabajaba como elemento de seguridad en la mina de la Concordia. Javier Guillermo Vargas Valle, de 40 años de edad, también era parte del equipo como elemento de seguridad. 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, importante el esclarecimiento de este caso y sobre todo la exigencia de justicia. Mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia que absolvió y liberó a Johan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico de Asunción Nochixtlán, condenado a 50 años por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu. Determinó que el caso se revise nuevamente, esto al tratarse de un crimen contra una defensora de derechos humanos desaparecida en 2021 y que aún no ha sido localizada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia absolutoria concedida a un exservidor público de Nochixtlán, Oaxaca, por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz durante la represión registrada en marzo de 2021 en ese municipio. El ex asesor jurídico de Nochixtlán, identificado como Johan Ricardo Matus, cuyo nombre aparece oculto en el proyecto del ministro Arístides Guerrero, fue condenado en 2023 a 60 años de prisión. Sin embargo, un tribunal colegiado le concedió un amparo que le permitió recobrar la libertad en agosto de 2025. Pero este lunes, la Corte revirtió dicha sentencia. En el proyecto se propone revocar la sentencia impugnada y devolver el asunto al tribunal colegiado para que realice un escrutinio judicial especializado con perspectiva de género e interseccionalidad y emita de esta manera una nueva decisión conforme a derecho, considerando elementos como la prueba circunstancial, las pruebas indirectas y el contexto en el cual ocurrieron los hechos. Que involucra pues dos aspectos fundamentales que se tiene que poner atención. Involucra a la desaparición de una mujer y debe de tenerse perspectiva de género. Claudia Uruchurtu, cuyo nombre también aparece testado en el proyecto que aprobó la Corte, fue subida contra su voluntad a una camioneta el día de los hechos. La balearon y fue abandonada en un paraje.
Un día después, el 27 de marzo de 2021, la subieron a otro vehículo. Desde entonces, permanece en calidad de desaparecida. Las y los ministros expusieron la gravedad de los hechos. La desaparición forzada es uno de los delitos más graves y crueles que puede haber, pues por su naturaleza afectan a la víctima directa, pero además rompe el tejido social, instala el miedo, erosiona la confianza en las instituciones y coloca a las familias en una incertidumbre permanente. La víctima directa forma parte de las 133.518 personas desaparecidas y no localizadas en el país. Porque esta decisión es una resolución contra el olvido y contra la impunidad. Las y los ministros de la Corte señalaron que el aparato judicial no puede favorecer a los victimarios en la interpretación de casos de desaparición forzada. 11 Noticias, Gilberto Molina. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Zócalo de la Ciudad de México. La Marcha de la Lealtad tuvo una característica distinta. En este año, Ana Karen Ballesteros y Armando Gama nos cuentan los detalles. Y recuerden que es el inicio de la llamada escena trágica, que en realidad fueron más de 10 días, del golpe de Estado que sufre Madero y el vicepresidente Pino Suárez, entre otros orquestado por el embajador de Estados Unidos, Wilson. Viene el golpe de Estado de Victoriano Huerta y a partir de ahí se desata años muy difíciles de la Revolución Mexicana. Este lunes se conmemoró el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en referencia al recorrido que hizo el presidente Francisco I. Madero el 9 de febrero de 1913 del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, escoltado por los cadetes del Heroico Colegio Militar durante el inicio del golpe de Estado conocido como Decena Trágica. Desde temprano en su conferencia matutina, la presidenta resaltó la importancia de esta conmemoración. Pero es muy importante recordar esta fecha por la traición y por el golpe de Estado y por el intervencionismo que hubo. No queremos más intervencionismo, no queremos más injerencia. Colaboración y coordinación siempre con todos los países del mundo. Antes de iniciar el recorrido rumbo al Zócalo, frente al Palacio de Bellas Artes, la titular del Ejecutivo develó una placa conmemorativa al ataque perpetrado por fuerzas rebeldes contra el entonces presidente Francisco I. Madero. Ya en la plaza principal del país, las Fuerzas Armadas reiteraron la defensa de la soberanía nacional. Con valentía y lealtad, seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad nacional de nuestro país: la integridad, independencia y soberanía nacional. Seguiremos caminando junto con nuestra comandanta suprema, respaldando a las instituciones de la República y acompañando al pueblo de México. Con información de Armando Gama y Karen Ballesteros, 11 Noticias. Tiempo de la información deportiva. Vianey Zárate, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, Vianey, ¿cómo te va? Hola, Angie, Lupita, muy buenos días. Pues les traigo muchísima información deportiva. Venga. Vamos a hablar de la justa olímpica de invierno, y es que los atletas continúan utilizando el escenario deportivo para alzar la voz y visibilizar distintas causas más allá de la competencia. Tal es el caso del ucraniano Vladimir Keravish, quien durante un entrenamiento de la prueba de Skeleton apareció con un casco que mostraba imágenes de deportistas de su país fallecidos en la guerra contra Rusia. Como forma de homenaje, el gesto fue detenido por el Comité Olímpico Internacional, que le prohibió usarlo en competencia al considerar que viola la regla 50 de la Carta Olímpica, que impide manifestaciones políticas. Considerando que ayer un snowboarder italiano compitió con una bandera rusa en el casco, algo que el COI prohíbe claramente en el reglamento,
No hubo reacción al respecto, pero sí hubo reacción ante el casco con los atletas ucranianos fallecidos. Y por cierto, entre ellos hay atletas olímpicos, miembros de la familia olímpica. Recibimos una sanción crítica por esto. Y mire, también en estos Juegos hoy tendrá su debut en esta justa el patinador mexicano Donovan Carrillo, quien pondrá por primera vez en competencia los colores del país sobre hielo italiano. En punto de las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México, comenzará el programa corto del patinaje artístico varonil. Él estará participando como a las 12 del día. Y en estos Juegos se está marcando un récord histórico en participación de atletas de la comunidad LGBTIQ+, con 46 deportistas de al menos 13 países quienes compiten en disciplinas como hockey sobre hielo, patinaje artístico, esquí alpino y patinaje de velocidad. Organismos de derechos humanos han destacado esta participación como una base clave en la visibilidad. Y mire, la ruta rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya quedó definida para el béisbol y el softball, y México tendrá un camino exigente para buscar su clasificación, ya que solo 6 equipos participarán en esta justa olímpica. La Confederación Mundial de Béisbol y Softball informó que el Clásico Mundial de Béisbol, el Premier 12 y un torneo proolímpico serán los caminos para definir a los equipos que competirán en el béisbol. En el caso del softball, los boletos se disputarán en torneos internacionales y eventos continentales durante el 2027. Y grandes noticias, en Zacatecas será sede de un partido de la selección mexicana de fútbol femenil rumbo a la Copa del Mundo. El duelo, la eliminatoria ante Islas Vírgenes, se disputará el 10 de abril en el Estadio Carlos Vega Villalba. El fútbol femenil también ha tenido esa característica de ser un espectáculo más familiar, un espectáculo donde los padres llevan a sus hijos, a sus hijas sobre todo. Y bueno, lo que le hemos pedido a Zacatecas es que pongan precios accesibles. Los precios oscilarán entre 100 y 300 pesos, realmente precios que están al alcance de las familias zacatecanas, porque pues hasta aquí toda la información deportiva, compañeras, listas para pues empezar a apoyar a Donovan Carrillo. Hoy empieza la actividad de los mexicanos ya en esta justa invernal, a las 12 del día, atentas, mediodía, tiempo de chequeo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque sabemos que, bueno, aunque es una prueba individual y Donovan ha ido adquiriendo mucha experiencia en estos juegos, pues yo creo que hay rivales, ¿no?, a vencer, hay figuras frente a las cuales se tendría que enfrentar. ¿Cuáles serían esos objetivos a los que Donovan tiene que pues enfocarse para superarlos y pasar a una segunda etapa? Mira, sobre todo más que buscar a los rivales, porque en realidad todos los rivales de Estados Unidos, Rusia, son los a vencer, los fuertes. Él va más con ese objetivo de, sí, clasificar al final y mejorar ese lugar 22 que tuvo en Beijing. Es realista, sabe que una medalla es muy difícil conseguirla, tampoco es imposible, pero él es realista, sabe que no, pero sí quiere mantenerse entre los mejores y sobre todo llegar a una final en Juegos Olímpicos. Eso es lo más importante y es su objetivo clave. Bien. Único latinoamericano en la competencia, Vianey. Entonces dices, busca posicionarse entre los mejores 22. ¿Eso es lo que le va a permitir pasar al siguiente programa, el programa libre, o son independientes las competencias? No, son independientes. Él busca llegar a la final. El año, los Juegos Olímpicos de Beijing llegó ya junto con el programa corto, largo, al final llegó al lugar 22. Él busca terminar arriba de ese lugar 22, ya entrando más o menos al top, más arriba del top 10, quisiera entrar, el 19, 18 estaría perfecto para él, y también empezar a seguir esta semana. Otros mexicanos empezarán ya también actividad, Regina, Alan, también veremos a Sarah Schlepper, entonces será Semana Mexicana en Italia. Regina Alan es la mamá y el hijo. No, ¿Quiénes son la mamá y el hijo? La mamá es Sarah Schlepper y Lasse Gaggiola. ¿Ellos cuándo? Ellos van a competir el día miércoles, si no mal recuerdo, van a estar en esta semana compitiendo, así que estar atentos porque pues ahora sí que en Cortina estará dominando México en esas bajadas peligrosas. Por lo pronto, hoy 11:30, 12 del día, Donovan Carrillo va a seguirlo. Ah, sí, hay que seguirlo y apoyarlo. Y mañana nos cuentas cómo le fue. Gracias, Vianey. Gracias. Seguimos con más. Así es, nos vamos para ahora a hablar del Instituto Politécnico Nacional, que recibió el distintivo Hecho en México. Lo otorga la Secretaría de Economía y les contamos los detalles. Porque lo hecho en el Poli y lo hecho en México
Lo hecho en el Instituto Politécnico Nacional y lo hecho en México está mejor hecho. Eso es lo que significa el distintivo Hecho en México, que la Secretaría de Economía entregó al IPN y los ejemplos sobran. Y hemos sido tradicionalmente los principales proveedores de innovación y de proyectos a Pemex, por ejemplo. Pero ahora la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, voltea y nos ve al Politécnico como la fortaleza para poder echar a andar un proyecto nacional como el auto eléctrico. La presidenta ha querido lanzar un satélite también, entonces ahí están nuestros expertos en cuestiones de satélites y de aeronáutica, y no solo ese, está el proyecto de semiconductores de la presidenta, donde también ahí estamos. Este distintivo autoriza al Politécnico el uso del logotipo Hecho en México, que certifica que lo hecho en esta casa de estudios es de calidad. El director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, destacó que recibir este distintivo representa el reconocimiento a la promesa de excelencia que el IPN ha cumplido durante 90 años. El sello Hecho en México nos posiciona en la vanguardia del sector educativo, y recibirlo es una prueba de que el nombre del Politécnico ya es un sinónimo de calidad y excelencia. Durante la entrega de este distintivo, la responsable de la marca nacional Hecho en México, María Bárbara Botello, destacó que desde su origen, el IPN ha sido desde una institución profundamente comprometida con el desarrollo de México, en donde se genera conocimiento, innovación, tecnología y soluciones con impacto social y visión de futuro. Hoy reconocemos el trabajo que realiza el Instituto Politécnico Nacional en sus aulas, en sus laboratorios, centros de investigación y espacios de vinculación. Es auténticamente hecho en México, conocimiento con identidad, ciencia aplicada a los problemas reales del país e innovación orientada al bienestar colectivo. Al recibir este distintivo, el IPN se comprometió a seguir siendo referente de excelencia y a no perder su misión social. Con información de Judith Hernández, 11 Noticias. Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? Un gusto verte esta mañana. Bien, ¿no habías notado diferencias? Pues fíjate que no, debo de ser muy sincera contigo. Hablábamos de la cortinilla de entrada de Miguel de la Cruz. Extrañamos la música. ¿Ah, sí la extrañas? Sí, la verdad sí, ya me había acostumbrado y ahora es algo, bueno, por la hora quizá no hagamos tanto ruido para no alterar a nadie. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien, pues hay actividad de información. Venga, cuéntanos. Vámonos pues. Diversas actividades se suman a la celebración del aniversario 80 de la Coordinación Nacional de Teatro. Aquí la información. 2026 marca un año especial para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que cumple 80 años desde su fundación, y a esta celebración se suma la Coordinación Nacional de Teatro. Que se está pensando hacer una gala en la que entren en juego las distintas compañías que tiene el INVAL y que den muestra precisamente un poco de esta noción, insistimos, sobre el arte público. En ese sentido, la Coordinación Nacional de Teatro busca que haya una revisión de obras emblemáticas del teatro público. Una de las líneas curatoriales que estamos planteando es revisión del repertorio, digamos, clásico del siglo XX, un poco del que el instituto fue artífice y ayudó a promover y a colocar algunas de sus principales figuras. Ya hablamos de Emilio Carballido, hemos hablado en un momento dado de Luisa Josefina Hernández, de Héctor Mendoza, Sergio Magaña. Son parte de los autores que el INVAL dio a conocer desde la década del 50. Con un registro de 174,000 asistentes en 2025, inició el año con remontaje de obras como Prendida de las Lámparas, El Diccionario o La Cumbia del Pantano, y se contemplaron 2 nuevos montajes. Y tenemos un par de estrenos para arrancar, uno para adultos y otro para niños. El primero es Un oso polar decapitado, texto de David Gaitán y dirección de Martín Acosta, y por otro lado Tren Matraca, de María Sánchez y Alberto Lomnitz, para audiencias jóvenes. En miras al próximo Mundial de Fútbol también se prepara el ciclo Vecinos Distantes.
nosotros estamos pensando un ciclo especial que tiene que ver con la relación México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? De los últimos años, que finalmente son los 3 países que organizan el Mundial de Fútbol. Toda la información sobre las actividades de la Coordinación Nacional de Teatro y el Centro Cultural del Bosque se puede consultar en sus redes sociales. 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, el bailarín mexicano Isaac Hernández anunció detalles de la nueva edición de Despertares con coreografías contemporáneas y talentos de distintas partes del mundo, en un espectáculo renovado y con números que no se habían visto en ediciones anteriores. Es una casi edición especial Despertares porque contiene muchos artistas que vienen a México por primera vez y algunos de ellos al continente también por primera vez. Entonces que los ojos del mundo volteen a México a través de este talento que presenta el espectáculo es muy, muy especial. La presentación de Despertares será el 29 de agosto en el Auditorio Nacional. Los boletos se pueden adquirir desde hoy mismo en taquilla y en línea. La película El hijo de su padre trata la vida de un padre soltero por convicción propia, donde se ponen a prueba los cimientos de su vocación como papá. Hay historias que resuenan al momento de sentarse en una butaca, y eso sucede con El hijo de su padre, cinta de Aaron Fernández que nos presenta a Gabriel, un hombre que tuvo una relación rota con su padre y que él decide cambiar el rumbo. Entonces es como un cruce ahí entre una figura de un papá soltero que está muy presente, que es muy afectivo, a veces hasta excesivamente presente, y la ausencia de su propio padre. Filmada en mercados, una escuela, el tráfico citadino y la intimidad de un hogar construido solo por la figura paterna, la más reciente película de Fernández escarba en esos nuevos roles sociales que parten del amor, sin dejar de lado las determinaciones, prejuicios y los propios fantasmas. O defender que él puede ser mamá y papá, ¿no? Si bien está mucho más establecido socialmente que las mujeres pueden ser ambos roles, pues él también se plantea por qué no puedo yo ser la mamá de Roque, ¿no? Porque siempre tiene que estar faltando algo. Ahora, esté bien, está mal, no importa. Lo importante es la convicción que tiene él de querer abrazar su paternidad. El hijo de su padre, ya en cines. 11 Noticias, Saray Campech. Vámonos al libro del día, es Alfonso Reyes, Cartografía del Espíritu y la Palabra, de Beatriz Saavedra, editado por Pigmalión. Este libro en voz de su autor. Bueno, pues este libro reúne 10 ensayos sobre la obra, sobre la vida de don Alfonso Reyes, pues regiomontano universal. Bueno, ha sido un libro que me ha costado muchos años escribirlo, un análisis muy puntual de su obra literaria, de su poesía, de su vida, de la amistad con algunos autores, con algunas autoras, como María Zambrano, como Juana de Ibarború. Abarco mucho sobre esa parte inicial de Alfonso Reyes en España, y a partir de ahí, bueno, pues lejos de México es donde empieza a visualizar a nuestro país, ¿no? Desde allá, donde escribe Visión de Anáhuac, pero a través de los ojos de la distancia, de la añoranza. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 171 páginas de Hasta que empieza a brillar, de Andrés Duman, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Alma Cecilia García, que hace mucho nos enviaba, y dice: ¿sabes qué? El tiempo libre comienza cuando ya no te queda tiempo. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 136 años del nacimiento del escritor ruso Boris Pasternak. En su honor, el poema del día Epílogo, que en alguna parte dice: no sé si habrá sido resuelto el enigma de la nada de Ultratumba, pero la vida es minuciosa como el silencio otoñal. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Pues no dejemos pasar más tiempo para estar en Despertares, es de primer nivel. Desde hoy se pueden comprar boletos. Sí, hay claro, tiempo. claro. No, y además, pues, una figura como Isaac Hernández que nos representa en todo el mundo. Hay que verlo. La gala que nos espera. Miguel, gracias. Gracias. Nos Vamos vemos a la mañana. pausa. 7 de la mañana en el tiempo del centro, tenemos un resumen de noticias. Birmex firma una alianza con los laboratorios Leomont y Moderna para producir vacunas en territorio nacional. Permitirá desarrollar tecnología para combatir COVID y otros padecimientos. El Senado de la República inicia hoy la discusión sobre la reforma para disminuir a 40 horas la semana laboral. El dictamen está en comisiones.
Ya inician los trabajos de rehabilitación en la línea 2 del metro de la Ciudad de México, la línea azul. El director de este sistema, Adrián Rubalcaba, informa que las labores de mantenimiento mayor arrancan en las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad. Las becas para estudiantes de escuelas públicas crecieron más de 200% en los últimos 7 años. Ghislaine Maxwell, pareja de Jeffrey Epstein, reaparece públicamente en una audiencia virtual ante el Congreso de Estados Unidos. Evita responder a los cuestionamientos sobre los abusos que cometía en conjunto con Epstein. Zacatecas será la sede para el próximo encuentro de la selección femenil de fútbol. El combinado nacional va a disputar ahí su duelo de eliminatoria mundialista frente a Islas Vírgenes el próximo 10 de abril. Bueno, y agradecemos esta mañana la comunicación. Nos enlazamos vía remota con Pedro Kumamoto Aguilar, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy contento de saludarles y siempre con el gusto de poder platicar sobre derechos sociales. Así es, importante el tema que a partir de hoy, Pedro, se discute en comisiones del Senado de la República y que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, una reforma pues que sin duda podría convertirse en una de las más importantes en la historia de los últimos tiempos en nuestro país. ¿Cómo lo ves, Pedro? Ya sabemos que ya se han presentado avances importantes como el aumento de días de vacaciones, pero particularmente lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, pues es un pendiente que tenía México con trabajadoras y trabajadores. Es correcto. Bueno, en primer lugar, algo que creo que es muy importante es mencionar que desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que es un organismo que desde 1942 está velando porque todas las personas tengan acceso a, por ejemplo, la salud, a los espacios de cuidados como lo eran las guarderías, ahora los ESIs, o desde luego una pensión. Todos los avances que se han dado en México, pues retomamos y hacemos los avances que se han llamado la primavera laboral mexicana. Esto es algo muy importante porque con la prohibición del outsourcing, el aumento al salario mínimo, entre muchas otras medidas, para nosotros se está yendo en el camino correcto después de haberse ido en retroceso por muchos años. Y precisamente como lo mencionas, el día de hoy arrancan las discusiones en el Senado de la República para poder lograr una reducción gradual de 48 a 40 horas hacia el año 2030. ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a reducir nuestro trabajo, nuestra jornada laboral a 40 horas y esto va a beneficiar, o lo que se estima, es a cerca de 13.5 millones de personas trabajadoras. Particularmente estamos hablando de personas que participan en la economía desde espacios como las industrias manufactureras, los espacios de comercio, los servicios de hospedaje o de hostelería, los espacios de transporte y desde luego también lo que tiene que ver con el comercio mayorista y minorista. Y esto es muy importante porque la vida, lo importante, lo mejor de la vida, no solamente sucede en los espacios de trabajo, sucede cuando podemos pasar tiempo con nuestras familias, sí. Podemos dedicarle tiempo a pensarnos, a dedicarle a nuestra salud mental o a cuidar a alguien más. Entonces, es por eso precisamente que esta actualización, vamos a llamarlo así, de nuestro país, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos ya están sucediendo en diversos países de las Américas. Claro. Estamos hablando de que nos habían adelantado Chile, Colombia, Brasil y Argentina. Y eso precisamente es lo que está pasando ahora con esta reforma que se propone desde el gobierno federal. Así es. Ahora, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo podemos garantizar que esta reforma que está iniciando apenas su discusión en el Congreso para su eventual aprobación, habrá propuestas que la enriquezcan? ¿Cómo podemos hacer para que no se afecte la productividad ni el empleo y sobre todo el salario? Esas preocupaciones que a los trabajadores, a las mujeres, a los hombres que dedican pues gran parte de su día al trabajo en cualquiera de sus expresiones, pues se quieren tener garantizadas, que es lo que debe de quedar muy, muy, muy claro en la ley para que no sea sujeta de interpretación, Pedro. Me parece una excelente pregunta. Para quienes nos están viendo, la reducción
de sus turnos hacia el 2030, que llegará a 40 horas, no significa la reducción de sus salarios. Esto se ha planteado con las patronales, se ha negociado con los sindicatos, se ha volteado a ver y se ha escuchado a cada uno de los sectores y, como bien mencionas, viene un proceso de reforma en donde van a escucharse más voces. Sin embargo, los datos son muy claros. En Corea del Sur, la reducción de la jornada laboral lo que generó es un incremento de eficiencia y también algo bien interesante, la reducción del abstencionismo, por así llamarlo, es decir, las faltas, porque se redujo la fatiga laboral. En Chile también se ha detectado que las empresas reportan mejoras en el desempeño y también mejoras en el clima laboral. Y lo mismo, en Colombia, la reducción de jornada sin afectar a los salarios aumentó la retención y el compromiso de las mismas trabajadoras y trabajadores con sus espacios laborales. Entonces, los resultados son muy claros. Si trabajamos estas 8 horas menos, la productividad aumenta, el clima laboral mejora y las y los patrones, quienes son dueños de algún negocio, pueden también tener la tranquilidad de lo que se van a encontrar es, digamos, mejores resultados con menos tiempo. Ahora, algo que me interesa mucho aquí desmontar, porque si bien es cierto, nosotros somos un organismo internacional que se ve en todas las Américas, pues también yo crecí aquí en México. Sí. Y lo que hemos escuchado siempre es que somos un país, lo voy a entrecomillar, flojo, un país que trabaja poco. Y eso es una mentira muy grande, porque en México se trabaja en promedio 2.124 horas al año. Países como China y Alemania están hacia las 1.600, 1.800 horas al año. Esto desmonta completamente esa narrativa que va diciéndonos que no nos gusta trabajar, que trabajamos poco o que somos pocos productivos. Los datos están aquí y es por eso que es importante que México vaya actualizando esta medida. Estamos hablando de un cambio que pues durante casi 60 años no se generó en nuestra Constitución, no se tocó el 123 constitucional y esto era fundamental porque, insisto, la productividad mejora, la vida mejora y por lo mismo era fundamental que nuestro país se actualizara. Y también, hay que decirlo, hay otro tema que me parece fundamental que se va a estar discutiendo próximamente en estas horas, en estos días, Sí. que es el certificado laboral para la agroexportación. Hay que decirlo con toda claridad. El día domingo, en las mansiones más ricas de Estados Unidos, se disfrutó un guacamole, pero fue hecho con aguacate que en muchas ocasiones se produce, se pisca, se obtiene por parte de manos de trabajadoras del campo, de trabajadores del campo que no tienen seguridad social o que no tienen todas sus prestaciones. Lo que va a hacer este certificado es que se le va a exigir a la agroindustria que para poder exportar puedan demostrar que se le está dando un trabajo digno y seguridad social a esas trabajadoras y trabajadores. Entonces, es una iniciativa que proviene o nos parece que tiene varios cortes también de justicia social, de mejora de calidad de vida de todas las trabajadoras y trabajadores de México, pero también con un especial énfasis a quienes menos tienen y a quienes históricamente han sido dejados atrás, que son las personas que trabajan en el campo. Pedro, importante esta comparación que haces sobre las horas que se trabajan de manera anual en México y en otros países, porque como bien lo señalas, pues permite desmontar eso de que en México se trabaja poco. Ahora bien, con esta iniciativa que prevé la reducción de manera gradual, ¿cómo es que deberían las empresas ajustar sus operaciones para evitar también abusar de las horas extras a los trabajadores, a las trabajadoras, a partir pues de esta reducción que se prevé llegue al punto máximo en 2030, pero que ya a partir de 2027 arrancará con 2 horas menos? Bueno, también para nosotros es importante decirles que lo que vemos en esta reforma, otro de los elementos importantes, tiene que ver con la, por ejemplo, prohibición de horas extras para menores de edad, porque lo que se presupone en muchas ocasiones es que estos jóvenes, que diría el meme, literalmente su primera chamba, muchas veces no saben que las horas extras se tienen que pagar extra y que tienen pues distintos tipos de cotización. Entonces se prohíben estas horas extras para las personas menores de edad y se limita hasta 12 horas las horas extras para las y los demás trabajadores. Esto con el objetivo pues de sí permitir que puedan existir estos, vamos a llamarlos así,
arreglos de flexibilidad que en muchas economías son necesarios para poder cubrir los turnos. Sin embargo, que estos no vayan en detrimento de la salud física, de la salud mental o de la posibilidad de planificar su vida de las y los trabajadores. Que si lo hacen, que sea porque precisamente existe este convenio, este visto bueno de parte de la parte trabajadora y la parte del patrón o patrona, y que con ello puedan lograr llevar un dinero extra, quedarse más tiempo para terminar algunos pendientes, pero que siempre sea desde esta lógica de consenso, siempre se ha entendido desde esta dinámica democrática, desde esta dinámica de cooperación, ¿no? Entonces, por eso va a ser muy importante. Y desde el lado patronal, como mencionaba también previamente, es importante que sepan que es una medida que va a ser paulatina, que va a ser progresiva, que se va a estar dando durante 2027, 28, 29 y 30, y que eso va a repercutir en 2 horas cada año. Es decir, no va a ser a partir de mañana que van a tener que prescindir de sus equipos laborales esas 8 horas, sino que lo que va a permitir este periodo va a ser pues prueba y error, va a ayudar a que a partir de 2027 puedan tener las medidas necesarias en su empresa y que esta adaptación pues sea suave, sea una adaptación de 4 años que permita llegar al objetivo. Pedro, por último, mecanismos de inspección y cumplimiento. Necesitamos una ley con dientes para que no tengan los trabajadores que recurrir a conciliación, arbitraje para superar problemas laborales que tienen que quedar atrás. Tú bien dices, la experiencia internacional nos demuestra que estamos llegando con un paso detrás de muchos países, incluso latinoamericanos. Esta ley tiene que considerar esta parte, se está fortaleciendo, se está discutiendo, se va a subrayar con rojo los derechos laborales que no se deben de violar bajo ninguna circunstancia. Exactamente. También lo que vemos en esta propuesta de reforma es que se fortalece particularmente el apartado de certificación. ¿Por qué certificar? Porque certificar lo que nos permite es garantizar que quienes están en un centro laboral están bajo, todos los derechos que requieren, bajo buenas prácticas, cuidando su salud y desde luego evitando riesgos de trabajo. Esto es algo muy importante y precisamente la Secretaría, lo que se está planteando es que la Secretaría tenga más atribuciones para certificar, vamos a llamarlo así. El ir a hacer supervisión ya es más coercitivo en muchas ocasiones. Sí. Y el certificar es preventivo, es decir, generar buenas condiciones de trabajo evita que yo tenga que llegar a sancionarte porque no están bien las condiciones de trabajo. Entonces, esta facultad de la Secretaría se está fortaleciendo en el texto de la legislación y por lo mismo, pues creemos que es una ley, una iniciativa de ley robusta, requiere de la mayoría constitucional para hacer su modificación. Por lo tanto, también aquí hay algo importante, se requiere de un consenso. Y yo creo que en este sentido, lo que hemos estado platicando, el trabajo de certificación, particularmente para las y los trabajadores del campo, el aumento de los derechos para poder tener tiempo libre y para poder descansar de las 40 horas. Y desde luego todo lo que refiera a mejorar la vida de las y los trabajadores, pues se presenta como una iniciativa progresista, ambiciosa y sobre todo de carácter pues actualizador para una ley que, para un derecho constitucional que no se había actualizado desde los años 70 y por lo mismo pues ya pasaron muchas cosas desde los años 70 y México requiere actualizarlo y por ello desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social pues aplaudimos que empiece este diálogo y este debate al interior del Senado de México y esperamos que esto nos lleve a mayores derechos para la sociedad. Que así sea. Pues Pedro Kumamoto Aguilar, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, te agradecemos esta reflexión, esta participación y sigamos en contacto para lo que viene en los próximos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ti y nos vamos con más.
Hablemos ahora de la línea 2 del metro. Sabemos que iniciaron trabajos de rehabilitación. Ahí en Tlalpan, ustedes pasan por ahí, verán las obras, sobre todo desde Chabacano, San Antonio Abad, en esa parte de Avenida Tlalpan. En entrevista con Canal 11 con mi compañera Gaby Jiménez, el director del metro Adrián Rubalcaba informó que las primeras estaciones a intervenir son Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, precisamente este tramo a partir de esta semana, por lo que su operación concluye, ojo, a las 10 de la noche. Si nos vamos al sábado, inicia ya esta suspensión a las 8 y el domingo habrá un cierre total en estas 3 estaciones, Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad. Son 4 meses las que se van a cerrar en estos horarios. Hay que recordar que no vamos a cerrar el servicio. Vamos a tener 2 circuitos circulando y en este tramito de estas 3 estaciones que mencionamos, lo que vamos a tener es servicio de RTP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es tratar de cerrar el circuito de manera completa y va a permitir que el servicio sea prácticamente normal. Se renovarán, dijo, los cárcamos para evitar inundaciones. Habrá cableado total en vías y en trenes. Se prevé que estas obras concluyan antes del inicio de la Copa del Mundo en 2026, este año. Arreglando las vías y arreglando los bogies y arreglando los trenes, pues vamos a tener mucho menos bamboleo, vamos a tener un tren pues mucho más moderno visualmente y sobre todo un servicio más eficiente. ¿Por qué? Porque pues prácticamente, aunque no se va a hacer una modernización total de la línea, le vamos a dar una buena shineadita a toda la línea 2 y luego nos vamos a meter en estaciones. Yo tengo fe de que esta rehabilitación que estamos planificando para la línea 2 la podamos concluir previa al Mundial. Bueno, y sobre este mismo asunto, la red de transporte de pasajeros RTP apoya a todas las personas durante estas obras de mantenimiento a la línea 2. Aquí le decimos de dónde a dónde están brindando el servicio y en qué horarios. Rubén Fietalnes. Unidades de la red de transporte de pasajeros comenzaron a operar en apoyo a las personas usuarias del metro. En esta ocasión, para mitigar las afectaciones por el cierre parcial de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, por el inicio de las obras de remodelación de la línea 2 del sistema de transporte colectivo metro. Siempre están al servicio de la ciudadanía para cualquier contratiempo que tenemos, desde una incidencia hasta pues apoyarnos en estas cuestiones cuando más lo necesitamos. Después de las 10 de la noche de este lunes, varias unidades de la RTP comenzaron a dar servicio gratuito para cubrir el tramo Xola-Pino Suárez en ambos sentidos. Pues me parece bueno que hayan buscado una solución para lo que está pasando. Ya no es la primera vez que nos toca subirnos al RTP, de hecho en la parte posterior a Tasqueña estaba con el apoyo al tren ligero. Pero sí, yo creo que hay mejores horarios para poder hacerlo y más que nada que no hubo como un previo aviso, ¿no? Varias personas usuarias del metro se dijeron sorprendidas porque no estaban enteradas de los trabajos de remodelación ni del cierre parcial de estas estaciones de la línea 2. Me agarró sorpresiva porque el policía me dijo que estaba cerrada y que nos saliéramos todos, entonces por eso. No, apenas me vengo enterando, vengo saliendo de la universidad y apenas me agarró de sorpresa. Durante los próximos meses, el servicio de RTP será de lunes a viernes de 22 a 0:30 horas, los sábados de las 20 a las 0:30 horas y los domingos de 7 a 0:30 horas. Y es aquí en Xola donde llegan los camiones de RTP para que los usuarios del metro puedan continuar su camino hacia Tasqueña. Con imágenes de David Ramírez y Jair Maya, 11 Noticias, Rubén Fietalnes. Vámonos con la información internacional. Ingrid, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Sí, pues empezamos. En primer lugar, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el 86% de las personas detenidas por agentes del ICE carecen de historial criminal violento. Además, 4 de cada 10 personas detenidas no tienen ningún antecedente. Esta información, difundida por la cadena de televisión CBS, se suma a otras investigaciones como la de la Universidad de California, que en enero
reveló que la detención de personas migrantes latinas sin récord criminal se sextuplicó. Continúan los bombardeos de embarcaciones en el Océano Pacífico. El Comando Sur informó de otro ataque realizado por Estados Unidos ayer y la justificación fue la misma que en todos los anteriores. Estados Unidos afirma, sin dar pruebas, que se trataba de una lancha del narcotráfico. Además, reconocieron que 2 personas murieron y una sobrevivió. Estados Unidos también realizó un ataque a un submarino en el Pacífico en conjunto con las Fuerzas Armadas de Colombia. Argumentaron que destruyeron 10 toneladas de cocaína y detuvieron a 4 personas. El ejercicio de coordinación entre ambos países ocurre una semana después de la visita a Washington del presidente colombiano Gustavo Petro. Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein, compareció este lunes en el Congreso de Estados Unidos en una audiencia virtual desde la cárcel. Se negó a hablar al ampararse en la 5ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es decir, invocó su derecho a no autoincriminarse. Señora Maxwell, ¿alguna vez usted coercionó u ordenó a alguna mujer joven a dar favores sexuales a Epstein? Invoco mi derecho a permanecer en silencio. Los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investigan su papel en la red de tráfico de infancias y adolescencias no ocultaron su disgusto. Es muy decepcionante. Teníamos muchas preguntas que hacer sobre los crímenes que ella y Epstein cometieron. Preguntas sobre posibles conspiradores. Sinceramente, queremos llegar a la verdad para el pueblo estadounidense y justicia para las víctimas. Su abogado David Marcus dijo que Maxwell está dispuesta a dar información sobre las relaciones de Donald Trump y Bill Clinton con Epstein solo si se le concede inmunidad y si se le retira cualquier responsabilidad penal o civil. Recordemos que ella era la mano derecha de Jeffrey Epstein. Actualmente cumple condena en la cárcel por su participación en el caso, pero tras la apertura de los documentos se ha convertido en una pieza clave. Federico Campbell Peña nos cuenta más sobre este personaje. Cómplice del pederasta Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell cumple una sentencia de 22 años de cárcel al ser condenada por un tribunal estadounidense en 2022 de tráfico de personas menores con fines de explotación sexual. En julio, ya detenida, tuvo 2 reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia. Un mes después, en agosto, Maxwell fue trasladada de una prisión de régimen severo en Florida a una mucho más flexible en Texas. Ciertos medios estadounidenses intentaron presentarla como víctima. Bueno, pues hasta ahí la información. Más adelante les actualizaremos sobre ello. Por lo pronto nos vamos hasta Palacio Nacional. Inició la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias con la información internacional. Ingrid Sánchez, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. Nuevamente. Gracias, buenos días. Así es. Pues retomamos este tema de la conferencia de Ghislaine Maxwell, mano derecha de Jeffrey Epstein. Federico Campbell Peña nos cuenta qué papel jugaba en la red de abuso sexual. Cómplice del pederasta Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell cumple una sentencia de 22 años de cárcel al ser condenada por un tribunal estadounidense en 2022 de tráfico de personas menores con fines de explotación sexual. En julio, ya detenida, tuvo 2 reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia. Un mes después, en agosto, Maxwell fue trasladada de una prisión de régimen severo en Florida a una mucho más flexible en Texas. Ciertos medios estadounidenses intentaron presentarla como víctima. Como una víctima en ocasiones, y no se entiende todavía para muchos de que era una parte fundamental de esta dupla. Ella fue pieza clave para que Epstein consiguiera personas menores de edad con fines de explotación sexual. Los medios han llegado a considerar que la vida de su padre, Robert Maxwell, influyó de gran manera en Ghislaine. Fue director, él, de periódicos sensacionalistas en los cuales se exponía la vida privada de figuras públicas.
Según investigaciones judiciales y testimonios, fue acusado de operar un sistema de control basado en el chantaje, la intimidación y la manipulación emocional para sostener su imperio editorial y sus actividades de espionaje. Murió en extrañas circunstancias en su yate en 1991. En un documento de los archivos Epstein, se le relaciona con el servicio secreto de Israel, Mossad. Es heredera del gran espía, uno de los grandes espías del sionismo durante el siglo XX, que es su padre, Robert Maxwell, y que en este proceso de Epstein, en esta operación de chantaje y cooptación de funcionarios estadounidenses, pero también de otros contextos y empresarios y demás, Maxwell formaba una parte fundamental. Según los archivos revelados por el Departamento de Justicia estadounidense, Ghislaine Maxwell y Epstein también habrían formado parte de la red vinculada al Mossad, que tenía el propósito de invitar a políticos, artistas y empresarios a reuniones con menores de edad en las propiedades de Epstein. Se les fotografiaba con fines posteriores de extorsión. Entonces es una operación monumental y Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell son una parte muy importante, pero no son la única, ¿no? Atrás de ellos hay toda una estructura de poder y conduce perfectamente sin ningún problema al sionismo. El empresario de Microsoft, Bill Gates, fue objetivo del gobierno de Israel debido a su manejo de información sobre desarrollos de Internet. Lo que buscaba Epstein y Maxwell con este Bill Gates es utilizar toda la capacidad de investigación de Microsoft para luego ser robada justamente por el ente sionista. La hermana de Ghislaine, Isabel, especializada en este campo, jugó un papel fundamental para contactar a Gates. Era, según los documentos, la especialista en alta tecnología. Isabel Maxwell era digamos, el cerebro de la familia, muy versada en el Internet primigenio, una de las primeras personas en elaborar un mecanismo de búsqueda en Internet. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En Gainesville, Georgia, Estados Unidos, una avioneta aterrizó de emergencia impactando varios automóviles. En la aeronave viajaban 4 personas. A los 5 minutos de haber despegado, el piloto notó fallas importantes en el motor. Intentó volver al aeropuerto sin lograrlo, por lo que tuvo que usar las calles de la localidad de Gainesville como pista de aterrizaje, durante el cual chocó con varios autos. Afortunadamente no hay víctimas fatales. Al menos 3 personas en tierra resultaron con heridas leves. Las autoridades investigan las causas del accidente. En Italia, un comando atacó un camión blindado de transporte de valores en una carretera estatal a plena luz del día en hora pico. De acuerdo con las autoridades, al menos 8 hombres bloquearon la vía atravesando un camión al que hicieron explotar, lo que obligó al camión blindado a detenerse. El hecho provocó pánico entre automovilistas y un enfrentamiento armado con autoridades. 2 hombres fueron detenidos y los demás escaparon con el botín, que se estima en 2 millones de euros. Nos vamos a Rusia, donde se intentó llevar a cabo un contrabando único en su clase, pues no se trató de joyas, drogas o una pintura. Fue un objeto fuera de este planeta. Veamos. Las autoridades rusas recuperaron un meteorito de 2,5 toneladas valuado en $4.2 millones que iba a ser contrabandeado al Reino Unido. La historia de Aletai, como fue nombrada esta roca espacial, empezó hace millones de años cuando cayó a la Tierra. Se trata de una fracción del núcleo de un protoplaneta. Cuenta con elementos raros que elevan su valor y lo hacen más codiciado entre coleccionistas y contrabandistas. El Aletai fue descubierto en 1898 en Xinjiang, China, y su tamaño original es de 74 toneladas. Desde su descubrimiento, ha sido desfragmentado de forma natural y por la mano del hombre. Estos fragmentos han sido objeto de intentos, consumados o no, de contrabando. En esta ocasión, la parte de la Aletai que intentaron traficar fue descubierta por autoridades marítimas de San Petersburgo, cuando estaba a punto de salir del puerto y ser vendido como decoración de jardín. Ahora, la pieza forma parte de una investigación por delitos de incautación de bienes y recursos de importancia estratégica y cultural.
Al intentar exportarlo se declaró como escultura de jardín. Sin embargo, una inspección detallada reveló que el origen y el valor del cargamento diferían de la información declarada. Un examen determinó que se trata de un gran fragmento del meteorito Aletai y su valor es de aproximadamente 323 millones de rublos. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Ahora nos vamos con Ezequiel Daray, periodista de la Deutsche Welle. Adelante, Ezequiel, muy buenos días. El mercado espera que esta semana sea un poco más tranquila después de lo volátil que fue la anterior y comienza con el resultado de las elecciones en Japón, en donde el triunfo de Takaichi fue mucho más de lo que esperaba el mercado, mucho mayor, y ahora queda por ver si va a poder llevar adelante su ambiciosa agenda de reformas económicas, de baja de los impuestos, de reducción a 0% de los impuestos a los alimentos, de un montón de estímulos fiscales. ¿Y por qué queda por ver? Porque Japón está sumido en una estanflación que ha llevado al gobierno, al Banco Central de Japón, a subir las tasas, y esto ha provocado un cisma en todo el mundo, porque los inversores japoneses son los que los más activos en el resto del mundo. Cuando las tasas suben en Japón, caen las inversiones en todo el mundo y afecta a todas las bolsas. Así que lo que ocurre en Japón va a ser mirado muy de cerca por los mercados. Un dato muy importante también es que, según la información de Bloomberg, los reguladores chinos le han recomendado a sus bancos reducir la exposición a la deuda estadounidense, reducir las compras futuras de deuda estadounidense, a los que estén muy expuestos, inclusive vender posiciones de deuda. Por eso han subido los bonos, ha subido el rendimiento de los bonos, quiere decir que ha bajado el precio de los bonos estadounidenses, y si esta tendencia se mantiene podría ser una muy mala noticia para la administración Trump, que está tratando de que la Fed baje las tasas de interés. Un nuevo proceso de la Comisión Europea sobre Meta, sobre la empresa de Mark Zuckerberg. En este caso lo acusan de abuso de posición dominante por el uso de la inteligencia artificial, en este caso en la plataforma WhatsApp. Un proceso que podría terminar, como han terminado prácticamente todos los procesos, en una multa multimillonaria. Cabe recordar que en algunos años aquí en la Unión Europea se recauda más por multas a las tecnológicas que por los impuestos que pagan las tecnológicas justamente al fisco, con lo cual otro golpe durísimo para las tecnológicas, que de todas formas tienen en Estados Unidos en la Unión Europea, perdón, el 25% de su negocio, con lo cual esto no va a cambiarles mucho la operatoria. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias. Angélica, Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Interesante esta información que nos compartes de este perfil sobre Ghislaine Maxwell, Ingrid, y pues la relación que tendría, además de la responsabilidad ya fincada sobre el asunto de Jeffrey Epstein, pero también pues sobre los archivos que están descubriéndose y la responsabilidad que tiene y toda la información que sabe. Sí, la verdad es que una cuestión que a mí me llama mucho la atención es que de todas las personas que han sido acusadas, que han sido parte incluso de investigaciones o que han comparecido ante distintos órganos, como ya misma lo que ocurrió ayer ante esta comisión del Senado, es la única que está encarcelada actualmente y que ha sido condenada, y es mujer. Me llama eso mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que pasa, porque sigue habiendo más renuncias de personajes políticos, de la política, relacionados con el caso Epstein. Claro, ahora ella dice, me sujeto a la quinta enmienda para que el presidente de Estados Unidos me dé el indulto. ¿Qué tan factible es que esto pudiera ocurrir, Ingrid? Pues dependerá también del nivel de censura que haya del nombre de Trump en los archivos Epstein. Como les comentamos, me parece hace una semana, sí. Observamos en tiempo real cómo estaban desapareciendo algunos de los archivos donde estaba mencionado Trump. Entonces a mí me parece que en la medida en la que se establezca un equilibrio entre su nombre, la aparición de su nombre o la censura de su nombre, pues puede que haya una solución por ese lado del indulto, ¿no? Veremos. Bueno, esperaremos a ver qué pasa. Gracias, Ingrid. Muchas vemos gracias. Mañana. Gracias. Con más del mundo y seguimos con más, con otros temas. Tiempo de la ciencia y la tecnología también. Carlos Guevara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Angélica, Lupita, Ingrid. Buenos días también para usted. Y bueno, no es un secreto que el mundo tiene una condición ambiental pues bastante crítica, y en el mar pues es uno de los ecosistemas más afectados. Los arrecifes, que son los ecosistemas más diversos oceánicos, pues están también con graves problemas, pero bueno, también hay soluciones que se están desarrollando, como esta que le presentamos a continuación. Están en aguas poco profundas. Son el hogar de más del 25% de la vida marina, pero desde 1980 hasta hoy hemos perdido la mitad de estos asombrosos ecosistemas. Los arrecifes. En los últimos años, una de las especies más icónicas, más carismáticas que hay dentro de los arrecifes de coral es la Acropora palmata. Y de esta se ha perdido del orden del 80 al 95%. Entonces, la condición es bastante crítica. Para ayudarlos, la ingeniería propone los arrecifes artificiales, algo así como unas prótesis. Si los arrecifes fueran el cuerpo humano, entonces requerirían de algo para que sustituyera las funciones perdidas y que el sistema siguiera operando. Precisamente, Silva se encarga de estudiar el material, las estructuras y experimentar las condiciones reales como el oleaje para que los arrecifes artificiales beneficien e incluso recuperen los ecosistemas degradados. Estamos tratando de salir de esta escala de laboratorio para tratar de irnos a las escalas naturales, que pueden ser del orden de los kilómetros cuadrados. Esto los hace económicamente mucho más viables. Este remedio, como en la salud humana, debe colocarse donde realmente se requiera. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, un ecosistema en un sitio puede ser virtuoso y en otro sitio puede ser muy perjudicial. En el caso de restaurar estos ecosistemas, lo principal es conocer cuáles eran sus funciones antes de estar enfermos. Entonces, si sabemos qué es lo que había, lo único que tenemos que hacer es tratar de reproducir esas características. Para lograrlo se requiere trabajo transdisciplinario. Ahí tienes el especialista de materiales, el de hidrodinámica, el de estructuras, el biólogo, incluso la gente que tiene que ver aspectos de tipo, digamos, social. Finalmente, prevenir trae beneficios, incluso económicos. Silva resalta que el monitoreo inteligente de los arrecifes es una inversión y no un gasto. ¿Podremos salvar a la otra mitad de arrecifes que aún nos quedan? Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Bueno, el día de ayer le compartimos cómo el ajolote mexicano resguarda un secreto evolutivo para reconstruir algunas partes de su anatomía. Un caso notable entre los tetrápodos, es decir, los vertebrados de 4 extremidades, como las aves, los anfibios, reptiles y por supuesto nosotros los mamíferos. Pero en el mundo de los invertebrados esta cualidad no es tan rara, aunque tampoco tan extrema como este caso que le presentamos a continuación. Se trata de este pequeño animalito que es una babosa de mar llamada Elysia marginata, un molusco que tiene la asombrosa capacidad de reconstruir la totalidad de su cuerpo en unos cuantos días. En el cuerpo que desechan, cuando este se separa, quedan el corazón, el riñón, las gónadas, es decir, parte de la estructura sexual. Se trata de una investigación de la Universidad Femenina de Nara en Japón, realizada por la investigadora Sayaka Mito. En 3 de los individuos estudiados, los más jóvenes, las cabezas que estaban sueltas y vivas comenzaron a alimentarse en horas, repararon la herida en un día y regeneraron el cuerpo con todos sus órganos en tan solo 20 días. Y bueno, en Baja California dio inicio a la Reunión Nacional de Protección Civil frente al inicio también de la temporada de incendios forestales de este año. Se busca capacitar a 1.500 elementos con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y operativas en el combate seguro contra los incendios. Tan solo en la temporada anterior se registraron 7.016 incendios forestales en nuestro país, dañando más de 1.230.000 hectáreas. En este sentido, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, subrayó que más del 95% de los incendios forestales se deben a causas humanas, por lo que la prevención y el cuidado de nuestros bosques y áreas naturales es responsabilidad de todas y de todos. Los estados más afectados en la temporada anterior fueron Morelos, Michoacán, Jalisco,
Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chihuahua. Sin embargo, en el Atlas Nacional de Riesgos, como lo puede ver en este momento en su pantalla, también se encuentran en peligro vastas regiones de Yucatán, Veracruz y San Luis Potosí, entre otros estados. Luego también en cuestiones atmosféricas, tome sus precauciones porque esta semana existen condiciones para una mala calidad del aire en el Valle de México y no se descarta una declaratoria de contingencia ambiental por ozono. Autoridades ambientales explicaron que debido a una circulación anticiclónica, a partir de este martes y hasta el fin de semana habrá cielos despejados con poco viento y nubosidad que propiciarán alta radiación solar y poca dispersión de contaminantes. De forma atípica tendríamos una contingencia de ozono. No perdamos de vista que el 8 de enero nosotros tuvimos también de una forma atípica una contingencia por ozono en el mes de enero, que no se presentaba desde hace mucho. Por ello, se piden dos cosas a los automovilistas que emiten el 70% de los precursores de ozono, que busquen alguna forma de movilizarse, que sea, por ejemplo, transporte público, que caminen o que utilicen la bicicleta. A las infancias, niños, niñas y personas adultas mayores, evitar, por favor, actividades físicas vigorosas en horas de mayor radiación. La radiación propicia la formación de ozono, que es altamente irritante a las vías respiratorias y francamente es tóxico, se considera un gas tóxico. Conforme nosotros hacemos un ejercicio vigoroso, por así decirle, incrementa nuestra frecuencia respiratoria. Entonces, entre más respiramos, más jalamos aire, más nos exponemos al ozono. Así que por favor mantengámonos todos atentos a los avisos que tienen que ver con estas condiciones atmosféricas en el Valle de México. Y bueno, nos despedimos con una información acerca de la nave espacial que llevaría a una nueva tripulación a la Estación Espacial Internacional, previsto precisamente para hoy en la mañana, pero sin embargo, esta se pospuso por al menos un día. Oficialmente, el retraso se atribuye al mal clima en la ruta de ascenso del cohete, que es un Falcon 9 de la empresa SpaceX. Sin embargo, este aplazamiento ocurre exactamente después de que la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos inmovilizara temporalmente la flota de cohetes Falcon 9 la semana pasada, luego de una falla en el encendido de un motor durante el regreso de una de las naves. Las imágenes que estamos viendo son precisamente de ese lanzamiento, que cuando regresa no se prende uno de los cohetes y empieza a caer un poco. Después, obviamente, sí termina aterrizando de manera normal. Esta misión que podrá quizá lanzarse mañana reemplaza a la tripulación que regresó recientemente por problemas de salud de uno de los astronautas. De momento, sí hay otra tripulación de la Federación Rusa en la estación espacial. Normalmente hay dos tripulaciones. Ahorita, por este problema, solamente hay uno. Y bueno, esta fue toda la información de 11 Lab de Ciencia y Tecnología aquí a las 6. Que pase usted un gran día. Muy bien, Carlos, pues parece que no han sido los días para la NASA ni cualquier intento de lanzar algo al espacio de estas naves y estos proyectos espaciales que, bueno, le han invertido mucho y nada más no. Le han invertido muchísimo dinero. Es cierto que la seguridad siempre ha sido la gran preocupación por los combustibles, porque son sistemas extremadamente complejos, pero sí llama la atención que este desperfecto que tuvo uno de los cohetes Falcon X tratando de poner satélites, sí se logró poner el satélite, pero cuando regresaba este cohete que se reutiliza, estuvo con una falla importante. Si hubiera sido un poquito más grave, quién sabe dónde cae. Normalmente se procura que caigan en el océano, pero pues si no tiene control, ahí está el riesgo. Entonces se detuvo toda la flota, se hizo una revisión. La crítica es que se hizo una revisión muy superficial. Por ahí se habla también de que el señor Elon Musk tiene ciertos privilegios para estas revisiones, pero finalmente parece que si todo no pasa a mayores, mañana podríamos tener este despegue en la tripulación. Van 2 mujeres, 2 hombres, una mujer francesa entre la tripulación. Pues ahí estaremos pendientes de esto. Gracias, Carles. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vamos ahora con un resumen de noticias. Hoy se discute en comisiones del Senado la reforma para reducir la semana laboral a 40 horas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de acuerdo con las investigaciones, los 10 mineros privados de su libertad en Sinaloa fueron confundidos con miembros de un grupo criminal. Lo que
mencionan es que fueron confundidos las primeras declaraciones de los detenidos con integrantes de un grupo antagónico. La Fiscalía General de la República identificó ya 5 de las 10 personas privadas de la libertad, y estos son una célula de los Chapitos. Birmex firma un convenio con los laboratorios Leomont y Moderna para producir vacunas en territorio nacional. La Secretaría de Economía entregó al Politécnico el distintivo hecho en México, reconocimiento que certifica que los desarrollos tecnológicos de la institución cumplen con los más altos estándares de calidad. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viaja en estos momentos a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. El tema central, Irán. El patinador mexicano Donovan Carrillo realizará en unos momentos más su debut en la justa olímpica de invierno celebrada en Italia. Va toda la suerte del mundo. México lo apoya. Información de último momento. La Fiscalía de la Ciudad de México ha informado que han aprendido a una mujer identificada como Gaby N., esto por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Es por un hecho vial, usted lo recordará bien, que ocurrió el pasado 3 de enero de 2026. Agregan que como resultado de la investigación se acreditó que la víctima, quien circulaba en una motocicleta, fue impactada y arrastrada por un vehículo en el cruce de G6 Sur. Finalmente se identifica a la responsable. Nos vamos, gracias.